Se siente tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Wow, se siente tu gloria en este lugar. Algo grande va a Bueno, pasar. vamos a ver un poquito de la historia del pueblo de Israel en el desierto. Este pueblo que estaba prisionero, trabajaba a filo de látigo cuando estaba prisionero de los egipcios. Incluso algunos llegaron a estar prisioneros hasta la muerte. No pudieron ver la libertad que Dios quería sobre sus vidas. Algunos murieron y no pudieron ver la promesa que Dios había hecho sobre su pueblo. La muerte los alcanzó incluso hasta trabajando, no solamente viviendo, sino trabajando. Morían estando en su lugar de trabajo, ellos. Y de eso que Dios tenía para ellos, muchos, como decíamos recién, no lo alcanzaron a ver. Ellos vivieron 430 años en prisión. Ellos vivieron 430 años bajo el látigo del pueblo de egipcio. Ellos fueron libres cuando cumplieron 430 años. El mismo día cuando ellos cumplieron 430 años, ellos fueron libres. Dios cumplió su promesa. Le van a decir, pero 430 años. Sí, pero Dios cumple. Dios cumple. ¿Por qué? Porque los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Y Dios cumple. Dios sacó de los egipcios a su pueblo. Los sacó de abajo del látigo de los egipcios. Éxodo capítulo 13, verso 17. Éxodo capítulo 13, verso 17. Yo no tengo la 60, tengo la NTV. Va a sonar un poco distinto, pero lo podemos leer igual de acá, no hay problema. Dice: y luego que Faraón dejó ir al pueblo de Dios, no los llevó por el camino de tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Dios veía el corazón de los israelitas. Por eso es que Dios los llevó por otro lado. ¿Había caminos más cortos? Sí, había caminos más cortos. Pero, ¿qué dijo? Dios, no vaya a hacer cosa que mis hijos se arrepientan y me peguen la vuelta a estos muchachos. No, yo los amo tanto que yo no voy a permitir de que ellos se peguen la vuelta. Preferí que vengan por acá. Vamos por acá, porque si no ustedes se me van a ir. Era tanto el amor de Dios. Era tanto el amor de Dios que no quería que se volvieran. Para que no se arrepienta el pueblo, decía el Señor. Para que no se arrepientan mis hijos. ¿No? Y ellos dice cuando vea la guerra y se vuelvan a Egipto. Mire cómo es el ser humano, ¿no? Que prefiere volverse para atrás antes que ver para adelante. Y eso que ellos tenían la guía directa de Dios, porque Dios los guiaba, iba por delante de ellos. Vamos
a leer el 17, vamos al 18, vamos a leer hasta el final. Dice, y el verso 18, dice, por eso Dios los hizo dar un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Así los israelitas salieron de Egipto como un ejército preparado para la batalla. Verso 19, Moisés llevó consigo los restos de José porque José había hecho jurar a los hijos de Israel que así lo harían cuando dijo, pueden estar seguros de que Dios vendrá a ayudarlos. Cuando eso suceda, llévense de aquí mis restos con ustedes. Entonces los israelitas salieron de Sucot y acamparon en Etam, al límite del desierto. El Señor iba delante de ellos y los guiaba durante el día mediante una columna de nube y les daba luz durante la noche con una columna de fuego. Esto les permitía viajar de día y de noche. El Señor nunca quitó de su lugar delante de ellos la columna de nube y la columna de fuego. Qué importante que es esto, ¿no? Porque Dios en todo momento iba con ellos, tanto en el momento de la salida hasta el momento de la llegada, que seguramente ustedes ya conocen la historia, y Dios iba siempre con ellos, siempre. Dice que iba con una nube, para que no tuvieran, seguramente no tuvieran tanto calor en el desierto, y con una columna de fuego. Dios iba con ellos adelante siempre, en todo momento. Vemos también a su vez que Dios cuidaba a Moisés. Dios le cuidaba y lo respaldaba a él en el medio del desierto. ¿Por qué? Porque cuando Moisés dijo que el Señor los iba a liberar, podría haber dicho, bueno, síganme, y adelante había el desierto y atrás más desierto. Pero no. Dios respaldaba a Moisés. ¿Por qué? Porque iba una nube adelante y una columna de fuego atrás. Dios estaba respaldando también a Moisés. Entonces, cuando nosotros a veces pensamos que Dios nos respalda, Dios sí nos respalda con las situaciones. Pero aún así, viendo que Dios iba delante de ellos, perdieron la fe. Y podríamos decir que dejaron de creer en la promesa de la tierra prometida. ¿Por qué? Vamos a leer el capítulo 14, versos 10, 9, 10, 11 y 12. Acompáñenme si quieren. Vamos a seguir en el libro de Éxodo por un momento. Vamos a leer el capítulo 14, versos 9, 10, 11 y 12. Dice, los egipcios del ejército del faraón, todos sus caballos y todos sus carros de guerra son conductores de sus tropas, y alcanzaron al pueblo de Israel mientras acampaba junto al mar cerca de Pi Hahirot, frente a Baal-Zephón. Mientras el faraón se acerca, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor y le dijeron a Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí a morir al desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos, déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo egipcio que un cadáver en el desierto. Pero Moisés les dijo, vamos con el verso 13 también, ya que estamos, lo leemos hasta el 14. Dice, pero Moisés les dijo, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense quietos. Vemos que ellos preferían ser esclavos a creer en la promesa de Dios. Vemos que ellos decían que querían estar esclavizados y no estar muertos en el desierto. Y
Le dice, no hay suficientes tumbas en Egipto. Fíjense en la manera de pensar que a veces tenemos los seres humanos cuando no vemos a Dios. Que preferimos morir bajo el látigo del enemigo, bajo el pecado, a estar con Cristo, donde Cristo nos quiere. Decimos, ay, no, pero mira por dónde tengo que pasar. No, pero me quedo más tranquilo acá. Estoy bien, acá, quietito, me pega de vez en cuando, pero bueno, ya estoy acostumbrado, ya tengo callo en la espalda. Un latigazo más que le hace. Y Dios te dice, pero yo tengo para vos una tierra, para vos. Quiero sacarte del sufrimiento y ponerte donde vos estés tranquilo. Ya eran libres, iban por el desierto. Pero, a diferencia de Moisés, vemos que Moisés sí creía en lo que Dios le decía, y le decía, quédense quietos. Quédense quietos y verán. Dice el verso, acá dice, no tengan miedo, el 13-14, dice, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescata hoy. No les dice mañana o vamos a ver cuándo Dios nos rescata. Le dice, quédense quietos, dice, y el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlo. ¿Por qué? Porque la fe de Moisés estaba puesta en Dios. Pero los israelitas estaban felices siendo esclavos. ¿Cómo puede ser que a veces nos guste más estar en el pecado, siendo esclavos del pecado, que estar con Cristo? Eso son cosas que tenemos que empezar a ver, a darnos cuenta cuando el diablo nos quiere volver a Egipto. Porque ellos ya eran libres. Cuando Dios nos escogió, cuando Jesús nos escogió, somos libres. Libres. Amén. Vamos a leerlo, son dos libres. Son dos libres. Bueno, dice que uno está bien, dos ya son muchos, así que si somos más, ya somos multitud. Ya somos libres. Entonces, tenemos que empezar a ver cuando el diablo nos quiere venir a llevar de vuelta a Egipto. No dejarnos que nos vuelva a llevar otra vez. No, porque Dios está con nosotros. Mire, quiero rescatar un dato de color, le voy a decir. Vamos a leer de vuelta el verso 13 del capítulo 14, el verso 13 del capítulo 14 dice, ¿por qué? Moisés le dijo, no tengan miedo, solo quédense quietos, observen cómo el Señor rescata, perdón, yo me equivoqué, ¿dónde estamos? Verso 19, un poquito más adelante, dice, entonces el ángel de Dios que iba al frente del pueblo de Israel se trasladó hacia atrás del campamento y la columna de nube también se cambió de lugar y pasó a estar detrás de ellos. Quiero rescatar esta parte de la historia. ¿Por qué? Porque Dios también trabaja en equipo. Dios no trabajaba solo. Y a nosotros a veces nos pasa que no podemos trabajar con otra persona. Y Dios nos muestra acá que Él también trabaja en equipo. Dios nos muestra que Él no está solo, porque dice que iba con qué. Dice que el ángel se trasladó hacia atrás. Entonces vemos que el ángel que llevó Dios era parte del equipo de Dios. Y nosotros a veces no queremos trabajar en equipo, queremos trabajar solos. Como ermitaños.
A veces me cuesta, ser sincero, me cuesta a veces trabajar a mí en equipo, nos cuesta. ¿Por qué? Porque a veces no aceptamos las ideas de los demás. Y si somos hermanos, yo no puedo permitir que yo no poder aceptar la idea del otro hermano. Sí, yo tengo que aceptar. ¿Por qué? Porque Dios nos puso juntos como equipo, como hermanos. Dios trabaja como equipo. Dios no trabajó solo. Y esto nos tiene que ayudar para que decir, en el momento digamos, no, yo lo hago solo. No, yo no lo hago solo. Si puede venir alguien a ayudarme, buenísimo. No podemos trabajar solos. Porque Dios, si Él trabaja, dice que vio un ángel, trabaja en equipo. Y otra cosa también que quería apreciar de esta parte, dice que el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó, iba en pos de ellos. Y así mismo la columna de nube, ¿no? ¿Cuánto mide una persona? ¿Qué alta es una persona? ¿Cuánto puede medir? Unos 2 metros 30 la historia, 2 metros 50 ha medido una persona, 2 metros 60, 3 metros, vamos a ponerle. Dice que el ángel de Dios iba atrás. ¿Cómo sería de grande el ángel del Señor para que los cuide? Era mucho más grande el pueblo de Egipto. ¿Cómo es de grande Dios que los cuida? Que es más grande que el pueblo que venía detrás, esos guerreros a buscarlo al pueblo de Israel. Entonces, cuando tengamos un problema y le pidamos a los ángeles a Dios, acordémonos de esta parte, lo grande que Dios manda para cuidarnos y lo grande que es Él ante los problemas que nosotros tenemos. Entonces, no tengamos miedo cuando tengamos una situación en nuestra vida, porque Dios va con nosotros. Dios va con nosotros. Dios no nos deja. Y Dios es tan grande, más grande, que el problema que tenían, que supuestamente tenían los israelitas, cuando los seguían los egipcios, no tenían ese problema, no era grande. Porque Dios es más grande que ese supuesto problema, porque ellos eran libres. El pueblo de Israel ya era libre. Y Dios los liberaba del pueblo egipcio. Dios termina abriendo las aguas un poco más adelante. Pasa el pueblo, pasa todo el pueblo de Israel y terminan, si lo vemos con los ojos naturales, que terminan siendo libres. Ellos terminan siendo libres a los ojos naturales. Pero ellos ya eran libres antes. Cuando Dios los sacó de Egipto, ya empezaron a ser libres. Cuando Dios les dijo que los iba a sacar, ya empezaron a ser libres. Y pero vos me dijiste que 430 años primero bajo el río, ¿cómo que fueron libres? Cuando uno cree, ya empiezan a suceder las cosas. Pero uno tiene que creer a Dios. A Dios le tiene que creer. Y se abren las aguas, ellos pasan caminando hacia el otro lado, las aguas se cierran y los problemas terminan ahogados, terminan muertos en el mar. El pueblo egipcio, no el pueblo, los soldados egipcios terminaron, dice la palabra, muertos terminaron, ahogados en el mar. ¿Por qué? Porque Dios cumple con su promesa. Amén, gloria a Dios. Pero esto no termina acá. ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel? Ellos no estaban libres.
me diciendo, me estás volviendo loco, me dijiste que estaba libre, me dijiste que estaba libre. ¿Estaba libre o no estaba libre? Pongamos la puerta, ¿estás libre o no estaba libre? ¿Estás del lado del mar o del lado del mar? No estaban libres. ¿Sabes por qué? Porque ellos seguían con las dudas, ellos seguían con su falta de fe, seguían con los desganos y seguían con las quejas. Estaban prisioneros de ellos mismos. De ellos mismos estaban presos. Cuando uno está preso de uno mismo, uno no está libre. No, empiezan a quejarse, empiezan las dudas. Y ahora empezamos a marcar, ¿ahora dónde vamos? Che, ¿dónde vamos? ¿Vos que vayan? No sé. ¿Y el Señor? ¿Y vamos a llegar a la tierra? Y a nosotros nos pasa lo mismo. Nos pasa lo mismo. El Señor dice, sos libre, y todos decimos, usamos la puerta y se nos va la libertad. Poneme los ganchos de vuelta, otra vez, de vuelta, otra vez. Preso de la duda, falta de fe. Señor, tengo las zapatillas media rotas. Señor, mirá que si mañana se me vence la luz. No, mañana pues ya pasó un tiempo. Pero vienen y empiezan otra vez las dudas. Señor, que el auto que no me arranca, que empieza y no me arranca y no puedo, Señor, y las dudas y las quejas y seguimos presos de los que Dios ya nos hizo libres. Tenemos nuestra libertad, que Dios nos hizo libre del pecado. Dios ya tiene nuestra libertad. Nosotros ya somos libres. Pero nuestra fe decae. ¿Por qué? Porque estamos en el desierto. Porque estamos en el desierto. Y déjame que te diga algo. Sin desierto no hay victoria. Entonces es necesario que pasemos el desierto para tener victoria, para ir a la tierra prometida, para llegar a donde Dios quiere que vayamos. Pero ¿qué pasa? En nuestra vida, cuando vamos por el desierto, un desierto, me gusta mirar, yo nunca estuve en un desierto real. No sé cuándo te dicen lo que estuvieron, bueno, después me cuentan bien cómo es. Pero me gusta mirar muchos documentales y en el desierto se encuentran víboras, se encuentran bichos muy raros, alacranes, que viven en esos lugares, ¿no? Dicen que hace más frío de noche y el calor del día es abundante. ¿No? Entonces, en nuestra vida pasa eso. Pasa que nos encontramos con fríos tremendos en nuestra vida. Y tenemos desiertos económicos, pasamos por desiertos de salud, pasamos por desiertos familiares. Y vamos a ver el primer desierto, como se llama el primer desierto, el desierto económico. ¿Qué pasamos? Plata que agarro, plata que no me alcanza. Plata que yo tengo, no sé, se me fue. No sé, una cosa no puedo prosperar, no puedo. Por eso está sanidad económica, así que escuchemos sanidad económica. Tenemos ese desierto, me pasó un tiempo donde estamos pasando por falta de economía. Y pasamos por nunca nos alcanza, y nunca nos alcanza. Tenemos nuestro desierto de salud, en la salud. Donde venimos a la iglesia, Señor, sáname esto, sáname de aquello, vamos a ir al lado. Se sana, nosotros nada. Sí, pero ¿y yo? Y tenemos ese desierto. Decimos, todo se sana y yo no. Señor, ¿qué pasa? Aquel se sanó de los meniscos, yo sigo igual. Aquel se sanó de la hernia, yo sigo igual. Aquel se sanó, no sé, de la vista.
Yo soy igual. Oramos al Señor y parece que Dios no está. Como que el buzón de la sanidad corporal, de salud, está lleno. No entra la petición mía. Desierto familiar, donde tal vez tenemos familia cerca y nadie nos viene a ver. Sí, pero al final tengo primos, tengo tíos, tengo hermanos. Y ninguno me viene a ver, pero nadie se acuerda de mí. Yo me acuerdo de ellos, le mando mensajes, le pregunto cómo están. Señor, mirá a mis familiares, me siento solo, papá. ¿Por qué? ¿Cómo estás? Y los hermanos le dicen, no me vienen a ver. Yo estoy solo en casa. Y encima que tengo el desierto de la salud, ahora tengo el desierto de la familia, parezco el desierto del Sahara. Ya no. Nos falta todo en la familia a veces. Y pasamos por eso del desierto solo, ¿no? El desierto emocional, ese desierto donde todo nos duele. Todo nos duele. Nos duele, nos dicen A y nos duele. Nos dicen B y nos duele. Pero en el desierto, como decíamos recién, hay víboras, hay alacranes. Y esos son los que nos hacen sentir mal. Esas víboras que vienen a tratar de picarnos. Esos bichos que atentan contra nuestra vida. Porque estamos pasando por el desierto. Pero el peor desierto de todos, es el desierto espiritual. Amén. Es ese desierto donde oramos y parece que Dios no nos está escuchando, donde parece que Dios nos está ignorando, donde nuestra fe no mueve ni el aire, donde no logramos nada. Y empezamos, Señor, ¿qué pasa? ¿Que no me escuchás? Y la oración parece que no llega a un metro. Leemos la palabra y la palabra no nos impacta. La palabra no nos llena. Esta palabra, si la leo otra vuelta y yo la había entendido, ¿por qué ahora no la entiendo? No era lo que yo andaba buscando, y es el desierto espiritual que a veces empezamos a pasar. Y empezamos, Señor, ¿dónde estás? Señor, tengo sed, porque claro, estamos en el desierto. Señor, tengo hambre, tengo frío, tengo calor. Señor, me duele. Estamos en el desierto. Es ese desierto espiritual. Amén. Pero ¿sabes qué? Mateo 4:1. A ver si lo podemos ver acá, así lo vemos todos juntos. Mateo capítulo 4, versículo 1, donde dice que, fíjate, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu ¿a dónde? Al desierto. Al desierto. Jesús también fue llevado al desierto y pasó por esto. Tentado por Satanás. Y a nosotros, cuando estamos en el desierto, ¿qué decimos en nuestro desierto espiritual? No voy más a la iglesia, se acabó. El Señor a mí no me escucha, no voy más. ¿Qué me vienen a hablar a mí si a mí el Señor no me escucha? Yo voy, Señor. Y el Señor a mí no me contesta. Le digo la palabra y para mí es todo igual. A mí es todo igual. Eso le pasó a Pablo, eso le pasó y nos revelamos, ¿vio? Porque estamos en el desierto. ¿Qué dijeron los egipcios? ¿Que no había suficientes tumbas? No había suficientes tumbas, dijeron los israelitas. En Egipto que me trajiste acá al desierto. ¿Para qué querés que vaya a la iglesia si no me contestás? ¿Para qué? Ese es el desierto
que pasamos en nuestra vida, pero sin desierto no hay victoria. Sin desierto no hay victoria, porque el pueblo de Israel llegó a la tierra que Dios había prometido. Jesús salió del desierto. Jesús pudo salir del desierto. Y nosotros en nuestra vida pasa lo mismo. Pero cuando pasamos por ese desierto y empezamos a orar, Señor, ¿por qué no me escuchás? Señor, leo tu palabra y no la entiendo. Oro por mi salud y no me sano. Oro por mi economía y sigo igual. Oro para sentir tu espíritu, Señor, y no te siento. Y de repente parece como si después, supuestamente, de nuestras quejas, empezamos a sentir a Dios de vuelta. Que Dios empieza a sentir y dice, ¡ay, Señor, estás conmigo, papá! ¿No? Bueno, acá recién la emoción. Es como cuando estamos solos en nuestra casa, ¿vio? Y ¡ay, me siento solo! Y por ahí llega alguien y lo abrazás. ¿Qué haces? ¿Cómo andás? ¿Viste? Una alegría de que llegó alguien a verte. La emoción. Pero Dios siempre estuvo con nosotros. En el desierto, Dios iba adelante nuestro, como iba con el pueblo de Israel. Iba adelante, iba atrás, y en nuestra vida va lo mismo. Pero nosotros lo único que miramos es la arena que tenemos bajo nuestros pies y no miramos la victoria que Cristo ya tiene para nosotros. Nosotros tenemos que dejar de mirar la arena y empezar a mirar a Cristo, que Cristo tiene la victoria para nosotros. Dios siempre estuvo con nosotros en nuestro desierto. Mire, nosotros con mi esposa hemos pasado unos desiertos. Algunos sabrán. Claro, vos me decís, claro, ahora la contás porque ya la pasaste, y sí. Y vos después la vas a contar cuando la hayas pasado. Me decís, hermano, no sabés lo que es estar en el desierto. Sacás pecho, ¿viste? Porque ya lo pasé. Pero eso sirve para que nosotros crezcamos. Para ver a Dios. Para buscar más de su palabra. Para aprender a encontrar y escuchar a Dios. Y advertirle a nuestros hermanos, decirle, hermano, si vos estás pasando por esto, no te hagas problema, porque Dios sigue estando con vos. No te sientas mal, no decaigas, porque Cristo está con vos. Como hizo con la señorita, así Dios está con vos. No te decaigas, estás pasando por un desierto, no te hagas problema porque Dios está con vos por más que vos no lo veas. Y eso nos sirve a nosotros también para alentar a nuestros hermanos. Vamos a Isaías 41. Isaías 41, capítulo 41, 9 y 10. Verso 9 y verso 10. Dice, te he llamado desde los confines de la tierra, diciéndote, eres mi siervo, pues te he escogido y no te desecharé. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré, y te sostendré con mi mano derecha, victoriosa, dice el Señor. Te dice, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque yo estoy con vos. Te dice, no te desalientes. No te hagas problema, yo estoy con vos, voy por el camino. Aunque nadie te diga nada, aunque nadie te dirija la palabra, yo estoy con vos. Te daré fuerza. Cuando estamos en el desierto y decimos, no salgo más de acá, no salgo más de esta situación. Señor, ayúdame a salir de esta situación, por favor. Y Dios te dice, te daré fuerza. Te dice, te sostendré con mi mano
derecha. Amén. Gracias, Señor, porque vos me vas a sostener, no importa lo que venga, no importa la situación, no importa si tengo miedo, vos me vas a sostener. Dios te sostiene, Dios te guarda, Dios te protege, Dios te trae palabra, Dios está con vos, adelante, atrás tuyo. No tenemos que tener miedo porque el desierto es solamente el principio de nuestra victoria. Dios tiene la victoria para nuestra vida. Acompáñame si querés a Primera de Pedro 5:10. Primera de Pedro 5:10. Para ir ya casi terminando. Vamos acá, si ves, acá. Dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Mirá lo que dice acá. Un poco. Un poco. Un poco. No es para siempre, solamente un poco de tiempo. Es un poco de tiempo. Dice, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, dice el Señor. Dios nos permite, como decíamos recién, que pasemos esos desiertos para perfeccionarnos, para que busquemos más de su rostro, para crecer en espíritu y para establecernos como hijos de Dios, hijas de Dios, en el camino de Él. Dice que Él nos afirmará. Jesucristo, después que se padecía un poco de tiempo, le dijo, os perfeccione, afirme. ¿Dónde nos va a afirmar? En un lugar sólido. Y ese lugar sólido es Cristo. Ese lugar es Cristo. ¿Pero dónde va a afirmar? En Cristo tenés que afirmar. El desierto es para que nosotros nos afirmemos en Cristo. Los desiertos son para valorar lo que tenemos, hermano, también. Los desiertos son para crecer, no para que nos apartemos de Dios. Es más fácil volverse al pecado, a la esclavitud, a Egipto, que quedarse. Los desiertos también son para madurar espiritualmente. ¿Pero por qué estoy pasando esto? Porque Dios quiere que maduremos, que dejemos de ser niños. Y si estás pasando por un desierto, o salís, o estás saliendo de un desierto, acordate de que Dios siempre estuvo. O tal vez estás por entrar, o tal vez estás entrando en un desierto. Es para que nosotros podamos crecer en Él. Porque Dios te dice, y si te hablé con palabras y no me entendiste, a ver si pasando por el desierto yo voy con vos, a ver si puedes entenderme. Y Dios te hace pasar por el desierto. Nos hace pasar por el desierto. ¿Por qué? Porque tenemos que crecer. Y cuando salgamos de ese desierto, como decíamos hoy, es para decirle al hermano, no tengas miedo. Seguí adelante. Porque a veces cuando los hermanos por ahí no vienen, es porque están pasando por desiertos. Desiertos espirituales, desiertos donde todo me pasa a mí, todo me lo dicen a mí, todo todo me lastima, nadie me presta atención, o todo lo que hago
no sirve. Son desiertos que Dios permite que pasemos para poder crecer. Para que vos y yo podamos crecer, para que tu desierto después vos lo des como testimonio y me ayude a crecer a mí, y el de aquel ayude a crecer al otro, y podamos edificarnos. Porque en el desierto se sufre, pero cuando salimos decimos, tenemos victoria. Entonces, no te aflijas, no te caigas, seguí caminando. No estás caminando en círculos, estás yendo, si estás con Cristo, en la dirección correcta. Estás con Él. Entregale ese desierto a Dios, por más que vos digas, no está. Dios está adelante y está atrás tuyo. Seguí adelante. En el desierto va a estar la victoria. Amén. Ponete de pie, así oramos. Señor, Padre Dios, te damos gracias, papito amado. Señor, gracias. Señor, porque así como estuviste con tu pueblo, Señor de Israel, así estás con nosotros, Señor. Señor, adelante y detrás nuestro, papito amado. Señor, quiero orar por mis hermanos, Señor, por tus hijos, papá. Orar, Señor, por ellos si están pasando un desierto, Señor. Padre, Señor, en su vida espiritual, en su vida natural. Señor, oro, Señor, y oramos por los hermanos para que ellos puedan salir adelante, Señor. Padre Santo, Señor. Padre, Señor, sigue con ellos. Que ellos no caigan, Señor. Padre, que ellos puedan seguir, Señor. Padre, hasta la victoria, Señor. Padre, porque vos, Señor, le vas a dar la victoria a mis hermanos. Señor, oro por ellos, Señor. Padre, para que ellos puedan seguir, Señor, firmes adelante, Señor. Porque, Señor, aunque el enemigo venga como río, Señor, vos vas a levantar banderas, Señor. Gracias, Señor, porque en todo está la victoria, Señor. Gracias. Gracias, Señor, Padre, porque vos, Señor, vas a dar victoria. Oh, Santo, vos te vas a manifestar, Señor, en el desierto, Señor. Así como te manifestaste, Señor, Padre, con tu pueblo, Señor, a través de una nube, de una columna de fuego, Señor. Así te vas a manifestar en sus vidas, papito amado. Oh, Señor, vos vas a traer victoria, Señor. Ellos van a encontrar esa tierra, Señor, prometida, Padre. Señor, este es tu pueblo, Señor. Señor, mira, Señor, mira la vida, Señor, de mis hermanos, Señor. Fortalece, Señor. Señor, que sea para crecer, papá. Que sea, Señor, para encontrarte, Señor. Señor. Sí, Jesús. Sí, Señor. Algo grande, Señor, vas a hacer en este desierto, papá. Oh, santo, 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 santo. Sí, Jesús.